El juez golpeó el mazo con un eco que resonó en mi pecho como un trueno en la Catedral de Valladolid. Cristian de la Vega, acúsese de fraude y traición contractual, proclamó, y en ese instante, el mundo que había construido con él se desmoronó en pedazos afilados. Yo, Miguel, el que había vendido su alma por una promesa, me quedé paralizado en la galería de la sala, sintiendo como las lágrimas ardían en mis ojos mientras la multitud murmuraba como un río de veneno. Todo comenzó 3 años atrás, en el corazón de Castilla, donde el Duero serpentea perezoso bajo los puentes de piedra de Valladolid. Yo era un chico de 25 años, flaco como un ciprés seco, con ojeras que delataban noches en vela junto a la cama de mi madre. Ella, Rosa, había luchado contra un cáncer que nos devoraba vivos, quimioterapias que costaban un riñón, literalmente, porque al final vendí hasta el reloj de mi abuelo para pagar una sesión más. Las deudas médicas se acumulaban como nieve en las cumbres de la Sierra de Gredos, y el banco nos ahogaba con cartas frías que olían a tinta y desesperación. Yo trabajaba de camarero en un bar de tapas en la calle Platerías, sirviendo pinchos de chorizo y copas de Rioja a turistas que reían sin saber que mi sonrisa era una máscara rota. Una noche de otoño, con el viento ululando como un lobo en las murallas antiguas, entró él. Cristian de la Vega. Alto, con el porte de un torero en la plaza de toros, vestido con un traje impecable que gritaba dinero viejo, de esos linajes que se remontan a los reyes católicos. Sus ojos, negros como el azabache de las minas asturianas, barrieron el local hasta posarse en mí. Pidió un vermú con un gesto que no admitía réplicas, y cuando le serví, sus dedos rozaron los míos, un roce fugaz, pero que me dejó la piel erizada como si hubiera tocado un cable vivo. ¿Eres de aquí?, me preguntó, con esa voz ronca que parecía salida de una copla flamenca. Asentí, limpiando el mostrador con un trapo que ya no limpiaba nada. Hablamos poco esa noche, del frío que calaba los huesos, de las fiestas de San Pedro Regalado que se acercaban. Pero al día siguiente, volvió. Y al otro. Pronto, sus visitas se convirtieron en ritual, llegaba al cierre, cuando el bar olía a aceite frito y humo de cigarrillos, y me invitaba a caminar por la ribera del río, donde las luces de los puentes danzaban en el agua como estrellas caídas. Cristian era un enigma envuelto en privilegios. Hijo único de los de la Vega, dueños de viñedos en Ribera del Duero y fincas que se extendían hasta Burgos. Estudiaba Derecho en la universidad, pero sus ojos decían que el mundo era un juego que él ya había ganado. Me contó fragmentos de su vida, un padre ausente, obsesionado con el legado familiar, una madre muerta joven en un accidente de coche en la N620, dejando un vacío que él llenaba con fiestas en el Campo Grande y escapadas a Madrid. Yo, en cambio, le hablé de mi madre, de cómo el hospital nos había convertido en prisioneros de facturas y máquinas que pitaban como verdugos. Una noche, bajo la luna llena que bañaba la fachada del Museo Nacional de Escultura, el roce de sus dedos se convirtió en algo más. Estábamos sentados en un banco de madera astillada, compartiendo un cigarro que él había sacado de un estuche de plata. Miguel, ¿qué harías por salvarla?, me dijo, exhalando humo que se enredaba en el aire fresco. Le conté todo, las deudas que ascendían a 50.000 euros, el embargo inminente de nuestra casita en el barrio de La Rondilla. Él escuchó en silencio, su mandíbula tensa como la cuerda de una guitarra flamenca. Al amanecer, me propuso el trato. Yo pago todo. Cada céntimo. Pero a cambio. Tú serás mío. En secreto. Nadie lo sabrá. Su voz era un susurro cargado de promesas y sombras. Yo, con el corazón latiendo como un tambor en Semana Santa, acepté. ¿Qué otra opción tenía? Firmamos un contrato improvisado en un papel arrugado, en el café de la Plaza de España, él transferiría el dinero a plazos, y yo. Yo sería su amante discreto, su escape de la jaula dorada de su familia. Es solo un acuerdo, Miguel. Nada más, mintió, y yo creí en esa mentira porque el amor, en Valladolid, a veces nace de la necesidad más cruda. Los primeros meses fueron un torbellino de pasión y culpa. Nos veíamos en su ático en el centro, un lugar con vistas al Pisuerga donde el sol se filtraba por cortinas de lino egipcio. Allí, entre sábanas que olían a lavanda de Castilla, explorábamos cuerpos que el mundo aún no entendía. Sus manos, callosas por el tenis en el club de la universidad, trazaban mapas en mi piel que me hacían olvidar las deudas. Me besaba con una urgencia que rayaba en la desesperación, murmurando, te necesito en la penumbra,
mientras yo me perdía en el calor de su pecho, marcado por una cicatriz fina que nunca explicó. Pero el secreto pesaba como una losa de granito de las catedrales. En público, éramos extraños, él, el heredero intocable, yo, el camarero con ojos hundidos. Mi madre, ajena a todo, mejoraba milagrosamente, las quimios funcionaban, el color volvía a sus mejillas. Hijo, es un milagro de la Virgen del Pilar, decía ella, besando un rosario gastado. Yo sonreía, pero por dentro me carcomía la vergüenza. ¿Qué era yo? ¿Un gigolo moderno, un trofeo para un hombre que jugaba con fuego? Christian me regalaba detalles que me desarmaban, un libro de Machado que leyó en voz alta en la cama, recitando versos sobre el alma errante, entradas para el Festival de Cine de Valladolid, donde nos escabullimos a la sala oscura para robarnos besos entre escenas de Almodóvar. Esto es real, Miguel. Más allá del dinero, me juraba, y en esos momentos, le creía. Su familia, los de la Vega, era un muro infranqueable, cenas en su mansión de la avenida de Sabadell, donde sirvientes con libreas servían jamón ibérico y vinos de sus bodegas. Él me evitaba allí, pero una vez, en un pasillo lleno de retratos ancestrales, me rozó la mano y susurró: «Pronto, lo cambiaré todo por ti». Sin embargo, las grietas aparecían como niebla en el Duero. Una noche, después de hacer el amor con una ternura que me dejó sin aliento, encontré en su cajón un sobre con fotos mías, yo durmiendo, yo riendo en el bar, yo caminando por la calle. «¿Vigilancia?», le pregunté, el estómago revuelto. Él palideció, balbuceó algo sobre protección, sobre un detective privado que su padre había contratado para proteger el nombre familiar. «No es nada, amor. Solo paranoia de viejo». Lo abracé, queriendo creerlo, pero la semilla de la duda se plantó en mi alma como un olivo retorcido. Los meses se convirtieron en un baile precario. Mi madre entró en remisión, y las deudas se evaporaron como humo de una fogata en las fiestas de la Virgen Blanca. Yo ahorraba lo poco que ganaba, soñando con un futuro donde pudiéramos ser libres. Christian hablaba de mudarnos a Barcelona, lejos de las sombras vallisoletanas, de un estudio de derecho para mí, de una vida donde el amor no fuera un contrato. Pero su padre, don Fernando de la Vega, un hombre de cejas canosas y mirada de halcón, empezó a husmear. «Hijo, ¿quién es ese chico del bar?». «He oído rumores», le espetó en una cena que Christian me describió después, con voz temblorosa. Yo ignoraba las advertencias. El amor, en su forma más pura, nos unía como las murallas de la ciudad unen piedra a piedra. Una tarde de invierno, en el Parque de las Delicias, nevando suavemente, me arrodillé ante él, no con un anillo, sino con una promesa garabateada en una servilleta: «Te elijo a ti, más allá del dinero». Él lloró, algo que nunca había visto, y me besó hasta que el frío se disipó. «Eres mi salvación, Miguel. Mi secreto más hermoso». Pero los secretos, como el vino de la región, envejecen y se agrietan. Poco sabía que el veneno ya corría por las venas de nuestro idilio. La primavera llegó a Valladolid como una amante caprichosa, tiñendo los campos de amapolas rojas que sangraban contra el cielo azul. Nuestro amor florecía en paralelo, citas robadas en el convento de las Huelgas, donde el silencio monástico amplificaba nuestros susurros, picnics improvisados en las ruinas del acueducto de Peña, con queso manchego y pan crujiente que él partía con manos temblorosas de deseo. Christian se abría como una granada madura, contándome de su infancia en la finca familiar, de cómo su madre le enseñaba a bailar sevillanas antes de que el destino la arrebatara en esa curva traicionera de la carretera. «Quiero que conozcas a mi mundo, Miguel, pero con cuidado», me dijo una noche, mientras yacíamos enredados en su ático, el pisuerga murmurando abajo como un confidente. Planeamos una escapada a las bodegas de sus antepasados en Peñafiel, un pueblo coronado por un castillo que parecía sacado de un cuento de Cervantes. Allí, entre barricas de roble que olían a tierra y uvas fermentadas, me presentó a su primo, un tipo jovial llamado Javier, que nos guiñó el ojo con complicidad. «Christian nunca trae a nadie». «Debes ser especial», bromeó, y por un momento, sentí el calor de la aceptación, como el sol de Castilla en la piel. Pero el idilio se resquebrajaba bajo presiones invisibles. Mi madre, recuperada pero frágil como porcelana de Talavera, empezó a notar mis ausencias. «¿Quién es ese que te hace sonreír así, hijo?». Una chica del barrio, me pinchaba en la cocina, removiendo un cocido que humeaba como nuestras dudas. Le mentí, por supuesto, solo un amigo de la uni,
pero la culpa me roía como un ratón en el queso. En la cultura católica de Valladolid, donde las procesiones de Semana Santa aún dictan el ritmo del alma, admitir que amaba a un hombre era como invocar al diablo en la Plaza Mayor. Cristian, por su parte, lidiaba con su padre. Don Fernando, un viudo empedernido que coleccionaba arte renacentista y rencores, lo presionaba para un compromiso con la hija de un banquero madrileño, una tal Isabella con ojos de cierva y dote que eclipsaba reinos. El legado no se negocia, hijo. Ni con caprichos, le espetaba en llamadas que Cristian colgaba con el rostro ceniciento. Una vez, después de una de esas broncas, llegó a mi piso diminuto en la Rondilla, el primero que visitaba, y se derrumbó en mis brazos. Quiere controlarlo todo, Miguel. Incluyéndome a mí. Lo consolé con besos salados por lágrimas ajenas, jurándonos lealtad eterna bajo el techo agrietado que goteaba en las lluvias. El conflicto estalló en el Festival de la Vendimia, cuando el aire se llenaba de mosto y risas ebrias. Cristian me invitó como amigo del bar, un eufemismo que me dolió como un latigazo. En la fiesta de la familia, bajo guirnaldas de hiedra y luces que parpadeaban como estrellas falsas, lo vi bailar con Isabella. Sus manos en su cintura, su risa forzada, todo era un teatro cruel. Me escabullí al jardín, donde las rosas trepaban por muros de adobe, y encendí un cigarro con dedos temblorosos. Él me siguió, jadeante. ¿Celoso?, preguntó, con esa sonrisa lobuna que me desarmaba. No es celos. Es humillación, le espeté, la voz quebrada como cristal de Bohemia. Se arrodilló en el barro, manchando su traje de lino, y me besó los nudillos. Esto termina pronto. Confrontaré a mi padre. Por nosotros. Sus palabras eran miel envenenada, pero las bebí, porque el amor en España es así, apasionado, trágico, como un duende que baila al filo del abismo. Sin embargo, los secretos tienen oídos. Javier, el primo bonachón, me confesó una tarde en un mesón de la calle Constitución: Cristian está en problemas. Tu detective. Quiero decir, el de su padre, te ha fotografiado. Dicen cosas feas en la familia. Mi mundo se tambaleó. ¿El roce inicial había sido casual, o una trampa? Confronté a Cristian esa noche, en su ático, donde el Duero rugía abajo como un testigo mudo. Dime la verdad. ¿Me vigilabas desde el principio? Él negó, pálido como un fantasma de la Inquisición, pero encontré en su teléfono un mensaje de su padre. Deshazte del chico del bar. O pierdes la herencia. La traición me golpeó como un vendaval de la meseta. Eres un mentiroso, grité, lanzando el móvil contra la pared, donde se hizo añicos como nuestro contrato. Él suplicó, lágrimas surcando su rostro aristocrático, no es lo que piensas. Solo quería protegerte. Pero la duda era un cáncer que se extendía. Dormí en el sofá esa noche, oyendo su sollozo en la habitación contigua, y al amanecer, me fui sin despedirme. Dejando una nota: el dinero salvó a mi madre. Tú, me has matado el alma. Los días siguientes fueron un purgatorio vallisoletano. Volví al bar, sirviendo copas con manos que temblaban como hojas en el viento de la llanura. Mi madre notó el cambio: estás más delgado, hijo. ¿Problemas de amor? Y yo asentí, mintiendo sobre una novia imaginaria. Cristian me bombardeaba con mensajes, flores en el trabajo, notas garabateadas con promesas de romper con todo. Pero el orgullo castellano, terco como la tierra seca, me mantenía alejado. Hasta que una llamada lo cambió todo. Era su padre. Miguel, ¿verdad? Ven a la mansión. Hablemos como hombres. Su voz era acero forjado en las fraguas de la historia. Fui, con el corazón en un puño, cruzando los jardines laberínticos donde estatuas de mármol vigilaban como centinelas. Don Fernando me recibió en su estudio, rodeado de libros encuadernados en cuero y un retrato de su esposa que parecía llorar. Sé lo tuyo con mi hijo. Un capricho inaceptable para un de la Vega. Me ofreció un cheque, el doble de lo que Cristian había pagado, a cambio de desaparecer. Por el bien de todos. La rabia me cegó. No soy un perro que se compra, rugí, rasgando el cheque ante sus ojos atónitos. Salí de allí como un toro enfurecido, pero el daño estaba hecho. Esa noche, Cristian irrumpió en mi piso, con el rostro magullado, había discutido con su padre.
puños volaron en el comedor. Lo he dejado todo. La herencia, el nombre. Solo te quiero a ti. Nos amamos con furia desesperada, cuerpos chocando como olas en el Cantábrico, pero el abismo se había abierto. Poco después, el escándalo estalló. Rumores en la universidad, miradas en el bar. Mi madre lo descubrió todo al encontrar una foto nuestra en mi cajón, un beso robado en el río. Dios mío, Miguel. ¿Un hombre? ¿En esta casa? Su llanto fue un río de dolor, invocando santos y pecados. La abracé, explicando con voz rota que el amor no elige forma, pero ella se cerró como una ostra, murmurando oraciones que me exiliaban. El clímax se gestó en secreto. Christian planeaba una confrontación pública, una cena familiar donde declararía nuestro amor. Seremos libres, Miguel. Como en las novelas de Pérez Galdós. Yo temblaba de miedo y esperanza. Pero en las sombras, alguien tramaba. Javier, el primo, me advirtió, cuidado. Hay un hermano bastardo en la familia, un tal Raúl, que odia a Christian y quiere la herencia. Descarté la paranoia, aferrándome a nuestro sueño. La noche de la cena, en la mansión iluminada por candelabros de cristal, todo implosionó. Christian se levantó, copa en mano, padre, familia. Amo a Miguel. Y no me avergüenzo. El silencio fue ensordecedor, roto por el tintineo de un tenedor. Don Fernando palideció, pero fue Isabella, la prometida falsa, quien sacó el as, un sobre con documentos falsos, firmados por mí, alegando chantaje. ¿Quién firmó esto?, balbuceé, horrorizado. Christian me miró traicionado, tú. ¿Por dinero? El mundo se derrumbó. Alguien había forjado mi traición. La cena se convirtió en un campo de batalla, con platos de porcelana fina volando como cuervos en la tormenta. ¡Es falso! Alguien me ha tendido una trampa, grité, pero la duda en los ojos de Christian era un puñal que se hundía en mi pecho. Don Fernando, con voz de trueno bíblico, ordenó, fuera, los dos. Esto acaba aquí. Isabella sonreía como una víbora en el Edén, y Javier, pálido en un rincón, evitaba mi mirada. Salí tambaleándome a la noche vallisoletana, el viento azotando mi rostro como lágrimas de Castilla, mientras Christian me seguía, gritando, ¿cuánto valgo yo para ti, Miguel? ¿Otro cheque? Corrí por las calles empedradas de la plaza de Zorilla, donde estatuas de héroes mudos me juzgaban. Me refugié en el bar, ahora cerrado, derrumbándome sobre el mostrador manchado de vino derramado. Las lágrimas vinieron entonces, calientes y amargas como el orujo de la región. ¿Quién? ¿Su padre, para protegerme a su manera retorcida? ¿Raúl, el bastardo invisible que Javier mencionó? Llamé a mi madre, pero su teléfono sonaba en el vacío, había salido a misa de medianoche, rezando por mi alma perdida. Christian irrumpió poco después, con el traje deshecho y el cabello revuelto como un poeta maldito. Explícame, suplicó, cayendo de rodillas en el suelo pegajoso. Le mostré las manos temblorosas, júralo por tu madre, Christian. Nunca te traicionaría. Él dudó, ese segundo eterno que rompe imperios, y luego me abrazó, sollozando, lo sé. Lo sé en el fondo. Pero el miedo. Mi familia me ha envenenado. Pasamos la noche allí, entre botellas vacías y recuerdos, reconstruyendo nuestra frágil torre de Babel con palabras y caricias. Investigaremos juntos, juramos al alba, cuando el sol teñía la catedral de oro. Los días siguientes fueron un torbellino de paranoia y pasión. Contratamos a un abogado amigo de la Universidad de Christian, un tipo discreto llamado López que olía a tabaco y justicia barata. Revisamos documentos en su bufete cerca del Teatro Calderón, la firma era mía, pero la tinta fresca, el papel de una papelería en Burgos. Fraude profesional, dictaminó López, chupando un puro apagado. Sospechamos de Raúl, el medio hermano que Christian apenas mencionaba, hijo ilegítimo de don Fernando con una sirvienta andaluza, desheredado y resentido, viviendo en las sombras de la ciudad como un fantasma de la posguerra. Mientras, el amor nos sostenía como un puente sobre el abismo. Nos veíamos en moteles cutres en las afueras, donde el neón parpadeaba promesas falsas, y hacíamos el amor con una urgencia que rozaba la violencia, no física, sino emocional, como si cada roce pudiera borrar la traición.
Eres mi hogar, Miguel, murmuraba él contra mi cuello, y yo respondía con besos que sabían a sal y vino tinto. Pero la presión crecía, mi madre me echó de casa tras una escena desgarradora en la cocina, donde platos se rompieron como nuestras ilusiones. Pecado mortal. La Virgen no perdona, gritó, y yo salí a la calle con una maleta y el corazón hecho trizas. Viví con Cristian en su ático, un exilio dorado que olía a traición. Don Fernando cortó los fondos, dejando a su hijo en la ruina relativa, sin mayordomo, sin coche de lujo. Bienvenido a mi mundo real, le dije, riendo amargamente mientras cocinábamos tortilla de patatas en una sartén abollada. Él aprendió a amar la simplicidad, paseos a pie por el campo grande, donde patos graznaban indiferentes a nuestro drama, tardes en la biblioteca pública, devorando a Lorca y sus amores prohibidos. Pero el cazador acechaba. Una noche, mientras dormíamos enredados, un sobre se deslizó bajo la puerta, fotos nuestras en la cama, tomadas desde una ventana cercana. Adjunto, una nota en letra anónima, rompe con él o el mundo lo sabrá. Todo. El pánico nos invadió como niebla del río. Raúl, susurré. Cristian asintió, sombrío, lo enfrentaré. Por nosotros. Planeamos una trampa, fingir una ruptura pública en el bar, atraer al extorsionador, y grabarlo con el móvil de López. La farsa fue un suplicio. En el bar, abarrotado de locales bebiendo cañas en la hora feliz, grité, se acabó, Cristian. Eres un niño rico que juega con los pobres. Él fingió ira, volteando una mesa con estruendo teatral. La multitud jadeó, murmurando escándalo, como en una zarzuela. Salí fingiendo lágrimas, pero en realidad, mi corazón sangraba de verdad. Esa noche, solo en mi antiguo piso, mi madre me había perdonado a medias, con rosarios y silencios, recibí la llamada, ven al puente de la universidad. ¿Solo? Fui, con el móvil grabando en el bolsillo, el viento del Duero azotando mi gabardina. La figura en las sombras era Javier. ¿Tú? Balbuceé. Su rostro, antes jovial, estaba torcido por la envidia. Cristian lo tiene todo. Yo, nada. Papá me prometió la herencia si lo hundía. Confesó todo, las fotos iniciales para el detective, el contrato falsificado con ayuda de un falsificador en el barrio del Pajarillos, la alianza con Raúl para dividir el botín. Quería ser el héroe, Miguel. Salvar a Cristian de ti, y ganar su confianza. La rabia me cegó. Lo empujé contra la barandilla, el río rugiendo abajo como un verdugo. Traicionaste a tu sangre, rugí. Él suplicó, por piedad. En ese momento, Cristian surgió de la oscuridad, con López y la policía a cuestas. Fin del juego, primo, dijo, voz quebrada. Javier se derrumbó, esposado, mientras yo vomitaba en la orilla, el alma purgada pero exhausta. El arresto fue un escándalo en los periódicos de Castilla, heredero de la Vega víctima de chantaje familiar. Don Fernando, humillado, ofreció reconciliación, hijo, Miguel. Perdonadme. El miedo al escándalo me cegó. Pero el daño era profundo. Cristian y yo nos miramos en la comisaría, rodeados de fluorescentes fríos. ¿Vale la pena seguir?, pregunté. Él tomó mi mano, cada cicatriz nos hace más fuertes. Sin embargo, la verdadera tormenta se avecinaba. Mi madre, enterada por la prensa, sufrió un colapso, el estrés reavivó el cáncer, leve pero traicionero. En el hospital, donde todo empezó, me miró con ojos vidriosos, hijo. Si te hace feliz, que Dios lo bendiga. Sus palabras fueron un bálsamo, pero el precio era alto. Y entonces, el giro final, Raúl, el verdadero titiritero, no era un fantasma. Era el amante secreto de Javier, y había planeado más. Una bomba en forma de vídeo, grabaciones nuestras, íntimas, listas para viralizarse si no cedíamos la herencia. El vídeo llegó por email anónimo, un archivo que se abría como una herida supurante, nosotros, en la cama del ático, riendo, amándonos con la inocencia de quien ignora las sombras. Pagaréis o esto sale en el norte de Castilla, amenazaba la nota adjunta. Raúl, el bastardo, había orquestado todo desde un piso franco en el extrarradio, alimentado por años de rencor contra don Fernando por abandonarlo a su suerte. Javier había sido el peón, pero Raúl el rey negro en este ajedrez familiar.
Cristian y yo nos reunimos en el ático, el Pisuerga testigo mudo desde la ventana. Lo enfrentamos, dijo él, con esa determinación que lo hacía parecer un caballero del Cid. Llamamos a López, quien contactó a un hacker amigo, un tipo excéntrico de la uni, con dreadlocks y olor a café quemado. Rastreamos la IP hasta un cibercafé en la calle San Quintín, un antro de perdedores digitales donde el humo de los ordenadores se mezclaba con el de los porros. Fui solo, como cebo. Dile a Raúl que vengo a negociar, le dije a Cristian, besándolo con una ternura que sabía a despedida. Él protestó, pero cedió, quedándose atrás con la policía en alerta. Caminé por las calles neblinosas de Valladolid, el reloj de la catedral dando las 12 como un presagio. El cibercafé era un agujero negro, teclados sucios, pantallas parpadeantes, y en un rincón, Raúl, un hombre de 30 y tantos, con mi misma complexión flaca, pero ojos hundidos por el odio. ¿Miguel? El putito del heredero, escupió, con acento andaluz rasposo. Nos sentamos en una mesa pegajosa, fingiendo charla sobre términos. Quiero la mitad de la herencia. O tu polla en vídeo será el escándalo del año. Su risa era un graznido, pero debajo latía el dolor. Papá me dejó pudrirme en Sevilla, mientras Cristian nadaba en oro. Lo compadecí por un segundo, el abandono es un cáncer peor que el de mi madre, pero el perdón no era mío para dar. Saqué el móvil, grabando disimuladamente. Muéstrame el vídeo completo, pedí, ganando tiempo. Él lo reprodujo en su laptop, y en ese glitch digital, vi la verdad, no solo nuestras imágenes, sino pruebas de que don Fernando sabía de Raúl desde siempre, pagándole silencios mensuales. Tu padre es el verdadero monstruo, le dije, voz temblorosa. Raúl vaciló, el odio agrietándose como yeso viejo. Cállate. En ese momento, la policía irrumpió, sirenas ululando como lobos en la meseta. Raúl forcejeó, derribando sillas, pero lo placaron contra el suelo. Cristian corrió hacia mí, abrazándome en medio del caos. ¿Estás bien? Dios, ¿estás bien? En la comisaría, Raúl confesó todo, la vigilancia inicial por encargo de don Fernando, sí, el viejo había contratado al detective para proteger a su hijo de influencias indeseables, pero Raúl lo había pervertido, aliándose con Javier para un golpe maestro. Don Fernando llegó al amanecer, demacrado como un penitente en la romería de Mayo. Hijo. Miguel. Fui un cobarde. Temía perder el nombre, pero perdí mi familia. Lágrimas en sus ojos, por primera vez humanas. Perdonamos, no por olvido, sino por piedad castellana, esa que perdona pero no olvida, como las baladas de los trovadores. Raúl fue juzgado por extorsión, Javier por complicidad, la herencia se dividió, con una parte para el bastardo redimido, bajo supervisión. Mi madre, en remisión plena, nos visitó en el ático, ahora nuestro hogar compartido. Sois valientes, hijos míos, dijo, besando la mejilla de Cristian con labios temblorosos. El amor de Dios es más grande que los prejuicios. Lloramos juntos, un río de sanación bajo el techo que una vez albergó secretos. Hoy, 2 años después, Valladolid nos acoge como a hijos pródigos. Cristian y yo abrimos una pequeña bodega en las afueras, vendiendo vinos que etiquetamos Amor Prohibido, una ironía que hace reír a los turistas. Paseamos por el Duero al atardecer, manos entrelazadas sin miedo, y en las noches de luna, bailamos sevillanas torpes en la cocina, riendo de nuestras cicatrices. El trato se rompió, sí, pero en sus ruinas construimos algo eterno, un amor que sobrevivió a la traición, al escándalo, al odio familiar. En España, donde el corazón late con la intensidad de un flamenco, aprendimos que la verdadera herencia no es oro, sino el coraje de amar sin cadenas. Y en la Plaza Mayor, bajo la lluvia fina que lava las heridas, sé que él es mi hogar, mi Castilla, mi todo. Pero a veces, en sueños, oigo el mazo del juez, aquel que nunca sonó, porque elegimos la verdad sobre la corte. Y despierto abrazado a Cristian, agradecido por el caos que nos unió.